Bueno, nuevamente buenos días. Y acá con dos grandes amigos, el doctor David Arbachán, el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, y el doctor Fernando Avellaneda, que es el presidente de la Confederación de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina. Vamos a volver a tocar el tema que surgió en la primera charla de hoy. Hoy le preguntábamos a Héctor Daer respecto del tema de la sostenibilidad del sistema de salud y del impacto que el medicamento de alto costo tiene en esto. Y a mí me impactó mucho hace una semana atrás, en el Congreso de la COSPRA, en la finalización el presidente dio un dato que me llamó la atención. Vos dijiste, Fernando, en esa reunión: hoy, para las obras sociales provinciales, los medicamentos representan el 36% del gasto, y de ese 36%, el 40% es alto costo. ¿Cómo se sostiene esto? Bueno, buen día. Muchísimas gracias a ANCHAM por la convocatoria. Un lujo estar con los compañeros acá. Sí, la realidad es que la Seguridad Social Provincial... Yo integro un consejo que estamos las 24 obras sociales provinciales, y desde el punto de vista de las características de este sistema sanitario de la Seguridad Social Provincial o subsector, tenemos 24 leyes que son las que nos regulan, y por lo tanto la capacidad de afrontar cualquier tipo de negociación conjunta es muy poca. Y la incorporación de innovación, algunas de ellas muy válidas, se hace difícil dado a que la restricción de los presupuestos ha ido incrementándose. Ustedes sepan que las obras sociales provinciales tienen ingresos que son un porcentual de los ingresos de los trabajadores provinciales de todo el país. Esos porcentajes oscilan entre el 7 al 13% en las mejores provincias. Las diferencias per cápita entre las provincias pueden ser de 3 veces, desde la que menos cápita tiene a la que más cápita tiene. O sea que ahí tenemos una diversidad que también nos muestra como país. De estas obras sociales provinciales, las 24 estamos reguladas por una ley provincial que no ha generado nunca una cartera de prestaciones, ni nos dice qué tenemos que cubrir ni qué no tenemos que cubrir. Y en el afán y en el avance de buscar coberturas de salud en forma responsable por parte de la Seguridad Social Provincial, va haciendo acuerdos. Lo que está claro hoy es que en los últimos años el ingreso de los trabajadores real, el ingreso real de los trabajadores de las provincias ha disminuido, por lo tanto ha disminuido la capacidad de compra de cobertura por parte de la Seguridad Social Provincial, que hoy seguimos funcionando, salvo excepciones que sí las hay, como seguros de enfermedad, no como seguros de salud. Es decir, ¿hay prevención dentro de la Seguridad Social Provincial? Sí. ¿Hay programas de promoción trabajados juntos con el Ministerio? Sí. Y los ejemplos los dio el ministro de la provincia, Nicolás Kreplak, previamente. Hay provincias que durante pandemia, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, San Juan, han trabajado en forma conjunta, en forma muy eficiente. Pero claramente el porcentaje que destinaba a la medicación en total y al alto precio en particular en el 2015 en las obras sociales no superaba el 25% y hoy está de promedio en el 36%. ¿Esto a quién perjudica? Digo porque también tiene que ver con el acceso y la innovación. En la medida que ese presupuesto destinado a medicamentos vaya creciendo, va perjudicando a los prestadores. Y no podemos pensar en innovación o en calidad de atención o en seguridad del paciente si aquel que da las prestaciones no es un recurso humano que esté calificado, que además esté adecuadamente remunerado y que tenga perspectivas de seguir creciendo en sus conocimientos para la incorporación de nuevas tecnologías. Obviamente, y en esto creo que uno de los desafíos que tenemos en todo el país es ir trabajando en forma coordinada la Seguridad Social Provincial con sus ministerios provinciales, que no muchas veces sucede, al contrario, muchas veces incluso hay divorcio de la gestión sanitaria. Tratar de incorporar un modelo de atención basado
en la atención primaria de la salud, con un primer nivel de promoción y prevención que realmente exista como obligatorio en la seguridad social provincial. Y en esta forma de integración que buscamos y que se tenga, tienen que estar presentes todos los sectores que hoy integran el sistema sanitario argentino. Los proveedores de servicios, no importa si es del subsector público o subsector, en el resto del país se habla del subsector de la seguridad social. La mayoría de las provincias del país no tienen un subsector prestador privado único. De hecho, la mayoría de los prestadores atienden a ese subsector privado, pero la mayoría necesitan y atienden a la seguridad social. Así que nosotros en el resto del país hablamos de los prestadores de la seguridad social, a la industria que participa con las innovaciones que claramente han ido mejorando la calidad de vida de muchos de los habitantes del planeta, pero ver cómo esa incorporación de las industrias se hace en forma racional. La sensación que tenemos de la seguridad social provincial es que muchas de las innovaciones entran al sistema de la seguridad social por la ventana. Es decir, no se logra un adecuado ingreso de la incorporación de esta tecnología, que sin lugar a dudas muchas veces va en beneficio de un grupo de beneficiarios, pero va en detrimento, cuando entra en una forma no consensuada, en detrimento de otras prestaciones. Y en la incorporación de una tecnología que implique perder un programa de detección de virus de papiloma humano en las mujeres, va en detrimento de mucha más gente que el eventual beneficio personal. Así que es un desafío, sin lugar a dudas, trabajar en forma conjunta, y creo que provincialmente es el primer paso que tenemos que dar en muchos aspectos, y con políticas nacionales que nos impulsen a marcar un camino conjunto. Gracias, Fernando. Recién Fernando David decía, nosotros no tenemos en las obras sociales provinciales un marco que nos garantice cuáles son las prestaciones. En las obras sociales nacionales sí lo tenemos, que es el programa médico obligatorio. Opinión personal, con un programa médico obligatorio mal confeccionado y con un déficit brutal que es la inequidad, ¿no? En el sentido de que los más pobres en la Argentina no están alcanzados por esa garantía. Yo sé que ustedes están trabajando en este tema y el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en este tema. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, buenos días. Muchas gracias a AmCham y a todo el equipo por la invitación y por tenerme siempre presente. A ver, venimos trabajando sobre la premisa de que seguir haciendo lo mismo nos va a dar los mismos resultados, con lo cual es necesario empezar a pensar, o era necesario en realidad empezar a pensar afuera de la caja para poder encontrar una solución un poco más acorde a lo que la sociedad en realidad nos estaba demandando como responsables o como gestores de salud. En plena vorágine de la pandemia, ya por abril, mayo del año 2020, empezamos a ver que lo que nosotros desde el plano teórico analizábamos y siempre repetíamos se plasmaba en la realidad, y que tenía que ver con esta inequidad que vos planteás, con la posibilidad de acceder a servicios que realmente eran necesarios, con los que era necesario contar en una situación de emergencia y de pandemia como la que estábamos, como la que empezábamos a vivir. Y entendíamos que esas brechas de inequidad, esas brechas de acceso, tenían que ver fundamentalmente con la falta de previsibilidad del sistema hacia una estructura de cobertura tendiente de alguna manera a asegurarle a todos los ciudadanos, independientemente de del financiamiento de esa cobertura, poder acceder en tiempo y forma a sus servicios o a los servicios que requiriesen. Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de empezar a desarrollar una canasta básica de servicios. Una canasta básica de servicios que incluyan las líneas de cuidado que por carga de enfermedad la población requiere, que estratégicamente se discutan y que cada línea de cuidado tenga incluidas sus prestaciones con su posterior costeo, con su impacto presupuestario y fundamentalmente con la discusión y el consenso político de fondo. Esa idea empezó a tomar fuerza, empezamos a trabajar con un equipo técnico desde la superintendencia, cruzando algunas líneas de trabajo comparado que algunos otros países habían llevado adelante en relación al desarrollo de una canasta básica de servicio,
Y empezamos a ver que iba a ser un camino complejo, pero que era un camino posible. En su momento vimos la necesidad, como les decía al principio, de empezar a trabajar con paradigmas diferentes y sumar la experiencia de algunos consultores o referentes internacionales que habían trabajado en el desarrollo y en la implementación de este tipo de canasta en otros países, no solamente de Europa, sino también de Latinoamérica, por algunas similitudes en cuanto a los sistemas de salud. Y decidimos convocar a la gente de la Red Criteria, el Banco Interamericano de Desarrollo, que creímos que, digamos, eran los que sólidamente nos podían acompañar en este proceso. Una vez que tuvimos la idea un poco pulida, empezamos a conversar y en la articulación con el Ministerio de Salud para empezar a trabajar y empezar a llevar adelante, por la necesidad de información y de articulación que teníamos, este proceso. Se los resumo. Hoy estamos prácticamente en la etapa final de desarrollo de una canasta básica de servicio, que si Dios quiere va a ser una herramienta de compra estratégica de servicio, que va a ser una verdadera herramienta integradora de los subsistemas, porque estamos pensando que esto sea para toda la población, independientemente de su financiamiento. Lo estamos pensando como una herramienta con fuerza de ley, con lo cual ya empezamos a trabajar en el derrotero, si quieren, legislativo, para empezar a contarles a los legisladores qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Y estamos trabajando en una mesa de consenso político en donde están sentados todos los representantes de las fuerzas políticas del país, más allá de que en la mesa de consenso y de decisiones estuvieron siempre sentados todos los representantes del sistema de salud. Esto implica, como les decía, darle previsibilidad al sistema, salir de una lógica de un programa médico obligatorio y de leyes especiales que metían por la ventana un montón de prestaciones que después no sabíamos cómo se financiaban, trabajar con las líneas de cuidado que por carga de enfermedad y esas prestaciones que incluidas en la carga de enfermedad merece cada línea de cuidado con un costeo específico, con su consiguiente impacto presupuestario para cada uno de los subsectores y trabajar también en lo incremental de esa canasta, con una premisa básica: no se deben recortar derechos. Argentina es uno de los países de la región en donde el derecho a la salud creo que es una de las principales fortalezas que tiene, independientemente de los subsectores, independientemente de la discusión política, todos estamos de acuerdo en que esa bandera tiene que ser defendida y fundamentalmente lo que queremos a través del desarrollo de esta canasta básica de servicio es dejar sentadas las bases para la previsibilidad, pero fundamentalmente para asegurar cobertura y acceso en tiempo y forma. Gracias, David. Bueno, ya que estamos hablando de medicamentos, vamos a una píldora final. Nos queda 1 minuto para cada uno. David, ¿cómo nos podrías resumir en 1 minuto el estado de sostenibilidad financiera del sistema de obras sociales nacional? Muy compleja. Muy compleja. La verdad es que estuvo Héctor Daer esta mañana en la apertura, fue muy elocuente en transmitirles cuál es la situación real. Hoy la recaudación general de las obras sociales no acompaña al gasto, con lo cual lo que históricamente nosotros veíamos viendo, que era que las estructuras sindicales, que son, digamos, las estructuras madres de las obras sociales, financiaban con recursos de los sindicatos parte de la prestación de la obra social, se ha profundizado y exacerbado, con un agravante. Desde el año 2017 a la fecha, el Fondo Solidario de Redistribución ha pasado a ser deficitario. En el año 2017 fue un punto de inflexión que se fue realmente agravando a lo largo del tiempo y hoy estamos parados realmente en el peor momento de la seguridad social. Hoy el Fondo Solidario de Redistribución no alcanza a recaudar el dinero suficiente para cubrir 2 de los componentes fundamentales que tiene como responsabilidad, que son subsidios automáticos y reintegros por sur, con lo cual el mes pasado, para que se den una idea, llegamos a cubrir solamente el 60% de los subsidios automáticos, no pudimos reintegrar absolutamente nada por sur y este mes, con el incremento proyectado de las prestaciones de discapacidad, que se llevan prácticamente el 85% de la recaudación del Fondo Solidario, creo que vamos a llegar a un 20% en el mejor de los casos. Para eso estamos trabajando también en una reformulación, una reingeniería de todo el sistema sur, tratando de acotar un poco algunas deficiencias operativas, administrativas y demás, pero creo que es para otro momento.
pero la realidad es esa, creemos que el año que viene va a ser peor y si no hay alguna decisión política de fondo que destine recursos genuinos a la cuenta del Fondo Solidario, probablemente se termine transformando en un fondo solidario para solamente financiar discapacidad y ninguna otra cosa. Gracias, David. Confiamos en vos, Fernando, para el mensaje final optimista. Contanos por qué y para qué pensás que hay que hacer una reforma del sistema de salud. Claramente, lo que contó recién David desde la Seguridad Social Nacional, las seguridades sociales provinciales no tienen reintegro de fondos de nada y la mayoría de las veces llegan al final del año con balances negativos, que con las mejores de las gestiones ninguna tiene un balance equilibrado, que en general no tienen un apoyo de la provincia. Hay una idea de que no, que la obra social provincial siempre va a tener, las obras sociales provinciales tienen un presupuesto asignado en la legislatura local y ese es el presupuesto que debe de ejecutarse y la posibilidad de hacer frente a nuevas circunstancias son pocas. En resumen, la Seguridad Social Provincial, por ejemplo, en discapacidad, tiene de promedio un 3% de sus beneficiarios, pero el costo de ellos supera el de promedio del 6%. O sea que ya destinan mucho de su presupuesto a esto. Creo que con estas situaciones límites planteados en varios aspectos, porque creo que no solo se solucionaría, no va a solucionarse solo con mejor financiamiento. Claramente hay que dar un cambio en varios frentes, ya expositores previos lo dijeron, que hay que ponerse de acuerdo, porque no creo que ninguno quiera eludir la necesidad de hacerlo, porque no hay otra salida. Ni hablar del recurso humano, que yo creo que hoy en nuestro país, este año, lo que yo estudié y aprendí hace 20 años, parte de la mano de Rubén, aquí a mi lado, hoy está profundizado. El recurso humano que tendría que garantizar el recambio del recurso humano de calidad en los servicios de salud del país, estos últimos 7 años ha dejado de formarse. No solo pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en España, pasa en todo el país. Decididamente la sociedad tiene que mirar al recurso humano de salud como el de educación, pero yo hablo desde el ámbito sanitario, como un área crítica que hay que atender ya, que esta sí no tiene oportunidad de que nos sentemos a discutir. Porque además lo que hay que hacer con el recurso humano sí necesita mejor financiamiento, pero necesita acuerdos que tienen que estar todos los actores, los lugares de formación son fundamentales para esto. Y mi mirada es optimista porque no nos queda otra. Creo que no hay otra posibilidad que sentarnos a hablar sobre integración del sistema, que mi mirada, acá me disfrazo de rojo punzó, algunos ya me escucharon decir, a pesar de que Avellaneda fue unitario, fue degollado por eso, yo creo que los acuerdos de trabajo conjunto, de negociaciones conjuntas, tienen que empezar por las provincias, pero, sin lugar a dudas, el Gobierno Nacional, desde su rol, desde el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que marcar líneas de trabajo en forma conjunta, donde, por ejemplo, hoy el recurso humano, más que de los esfuerzos provinciales, depende de las decisiones nacionales. Y en los otros aspectos de trabajar en forma conjunta localmente con el PAMI, localmente con la Seguridad Social Nacional, con la Seguridad Social Provincial, además de la obra social provincial, son debes donde no tenemos que hacer muchos esfuerzos más que sentarnos a dialogar y a trabajar en forma conjunta. Muchas gracias, Fernando. Bueno, les damos un aplauso a los dos expositores.